En medio de los problemas de la vida cotidiana, seguimos en este cruce a la izquierda, como dijimos la semana pasada y lo prometimos, promesa es deuda. Aquí tenemos de nuevo a nuestro invitado de la semana pasada y de esta, Manuel Sutherland, un economista venezolano destacado con academia, con varios libros escritos y con propuestas para el presente y el porvenir. Manuel, yo en una conferencia de Brito Figueroa y Massa Zavala hace unos años, escuchaba que uno de ellos decía que la corrupción en Venezuela era una institución que permitía el reparto de la renta petrolera. Era una forma de reparto de la renta, de algún modo. Sí. De manera como el Estado captaba renta, captaba esa masa de capitales y entraba en una boca de embudo y un cuello de botella donde no podía distribuir esa cantidad de recursos, y entonces la corrupción era una válvula de escape para los recursos, para que un sector de la población, vinculada por supuesto al partido político de gobierno de turno, se encargara de ser receptor de esa masa, cliente, ¿no? Y entonces surge el fenómeno, ahí voy, del clientelismo precisamente. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, la verdad que Domingo y Federico tenían bastante razón en eso. La cuestión de la distribución de la renta ha permitido que muchas familias hicieran mucho dinero y que los partidos que tienen el poder en determinado momento pudieran darle a sus partidarios más recursos de los que deberían por su trabajo. Entonces, claro, la renta permite hacer miles de cosas deshonestas y taparlas, porque hay demasiado dinero y mucha gente puede robar, a diferencia de otros países. La cuestión es que hay una cosa que se debió hacer y que se ha dicho mucho, que es simplemente ahorrar. Si Venezuela hubiera ahorrado el 30% de su renta petrolera entre el 99 y 2015, Venezuela tuviera unas reservas de 245 mil millones de dólares, 250 mil millones de dólares. Hay un país pequeño como Noruega, con apenas 4 o 5 millones de habitantes, que ahorró gran parte de su renta petrolera y ahora tiene más de $1 trillón como fondo de pensiones para sus trabajadores y como fondo de pensiones y fondo de seguridad. Son dueños de acciones de miles de compañías en el extranjero. Exacto, porque tú con ese fondo puedes comprar acciones de Apple, de Facebook, y puedes poner ese dinero a trabajar. No lo vas a meter debajo del colchón, claro. Lo vas a poner a trabajar y ese dinero va a tener un rendimiento de 4 o 5% anual en promedio, siendo bastante moderado, y se va a mantener. En Alaska se hizo lo mismo. En los años 70 se creó un fondo de Alaska para que el mismo estado metiera parte de la renta petrolera en fondos de inversión. Y ese fondo de inversión, el rendimiento anual es más grande que lo que le da el petróleo. Caramba. Entonces, eso se hizo ya en los años 70, y en Venezuela en los años 90, 89-90, 90-91, se hicieron Fondo de Estabilización Macroeconómica y Fondo de Inversiones y Estabilización Macroeconómica, FEM y FIEM. Lamentablemente el fondo no se nutrió, sino se raspó el ahorro que había en la cuarta, y se hicieron fondos de gastos para gastar más dinero y gastar más rápido. Se hizo todo lo contrario a lo que debió hacerse, que es ahorrar. Imagínate una persona que gana $200 mensuales en la actualidad y de repente le dan 1.500. Si esa persona se pone a gastar como 1.500, empieza a ir a restaurantes de lujo, empieza a agarrar taxis para todos lados, empieza a irse a Los Roques, evidentemente que va a tener un tren de gasto que no va a poder sostener cuando ese ingreso disminuya. Entonces le va a deber a la gente en Los Roques, no, va a tener que sacar a los niños del colegio donde le daban equitación y va a haber problemas. Pero la gente generalmente, en vez de sacar a los niños de la equitación, pide dinero y dice: no, mis hijos tienen que estar en equitación. Entonces les da equitación y lamentablemente empieza a empeorar, pues no solamente tienen que pagar la equitación, sino los intereses de la deuda por la equitación. Es una clase media endeudada. Exactamente, al país le pasó algo similar, pero ni siquiera nos dieron clases de equitación. Qué cosa. Y no podemos
manejar los caballos de la economía. Mira, Manuel, sobre eso, muchos de esos dineros, como tú sabes, se han fugado. Parte de la renta petrolera ha terminado engrosando las arcas de la fortuna de otros países y fortaleciendo sus economías. Hoy, el Catire lo puntualizaba, Javier Bierdó, mi compañero de programa, el problema de Venezuela, que está cercada, está abollada, está bloqueada por los cuatro costados y además tiene una deuda en default prácticamente. ¿Será posible restituir esos capitales fugados? ¿Será posible repatriar esos capitales? Bueno, lo primero es que es un default abierto, ¿no? Lo segundo es que efectivamente las sanciones son muy duras, ¿no? Y las sanciones afectan gravemente a la economía y dificultan mucho la posibilidad de recuperación económica. Yo siempre estuve en desacuerdo total con las sanciones. Venezuela es un país que necesita ayuda humanitaria y los venezolanos necesitamos ayuda, no trabas, no dificultades. Las sanciones afectan muchísimo a los empresarios privados, por ejemplo, y no empresarios privados corruptos, sino empresarios privados que hacen su trabajo normalmente. No es un castigo ni siquiera a las personas que se beneficiaron de Cadivi o de Sidme o de corrupción, sino a todas las personas. A mucha gente le han cerrado cuentas que tenía desde hace más de 40 años por simplemente ser venezolano. Entonces, todas estas cuestiones de las sanciones son horrorosas. Por ejemplo, la sanción sobre el petróleo dificulta muchísimo la exportación de petróleo y eso hace que el gobierno triangule, y en esas triangulaciones la corrupción es mucho más fuerte porque incluso se maneja dinero en efectivo, se deposita en fondos fantasmas, en paraísos fiscales, y lo que hace es empeorar toda la situación. Se disminuye mucho más la transparencia de las operaciones y aumenta la corrupción. Entonces, las sanciones son un cáncer y hay que eliminarlo. Ahora, yo considero que la eliminación de las sanciones tiene que venir con una apertura democrática. El país tiene que ir hacia una apertura realmente democrática. ¿Qué implica eso? 5 cosas. Lo primero, tiene que haber libertad de presos políticos. Lo segundo, las personas, los líderes sindicales, políticos y sociales tienen que tener garantías para ejercer la crítica. La crítica es fundamental para el desarrollo del país. Lo tercero, los partidos políticos que de alguna manera tengan sus requisitos completos tienen que estar inscritos y tienen que competir en Gallardalit, por decirlo de alguna manera, en las elecciones. Lo cuarto, tienen que haber elecciones abiertas, transparentes, revisables, auditables por comunidad internacional y por los propios partidos políticos de oposición. Y lo quinto, que yo diría en ese caso, es una enorme reforma administrativo-jurídica del Estado. Leyes como la ley de control de precios, ley de acaparamiento y un montón de normas que dejan espacios grises para que fiscales, policías y militares te extorsionen, te vacunen o te persigan, tienen que eliminarse. No es posible que cualquier fiscal o cualquier policía, cualquier persona con algún carnet pueda interpretar una ley y quitarte un dinero, o presionarte o perseguirte. Entonces todas esas cosas tienen que darse para empezar a cambiar el país y poder empezar a tratar de buscar el dinero que se fue de Venezuela, volverlo a traer al país y hacer inversiones para poder recuperar la industria nacional, la producción nacional. Mira, Manuel, escuchándote a ti, me viene mucho a la memoria el nombre de Juan Pablo Pérez Alfonso, ¿no? Claro. Cuando hablaba precisamente de la indigestión económica con producto de la renta petrolera, y por otro lado este tema de los fondos. El Fondo de Inversiones de Venezuela también se dilapidó en gastos, vamos a llamarlo así, que no eran reproductivos para generar un proceso de acumulación de capital a escala nacional que generara bienestar. Finalmente, el circuito virtuoso del crecimiento económico tiene como finalidad última generar mejores condiciones de bienestar para la población. No tiene mucho sentido plantearse un modelo de crecimiento económico que solamente sea concentrador, excluyente y solo para un pequeño grupo de personas de intereses económico-políticos, que es lo que generalmente se ha venido dando. Entonces, este tema de
del clientelismo político, es decir, cómo la renta petrolera también tiene una cara política. Claro. Parece que los políticos se han acostumbrado a utilizar la renta como un elemento clave para la legitimación política y no para la construcción de un bien común, pues de un bienestar. Y eso ha ocurrido con todos los gobiernos. Estamos hablando también del chavismo, de Maduro, etcétera, etcétera. Pero yo quería escucharte a ti hablando un poco de cómo ves tú esto de un pueblo que ha cambiado completamente las prioridades, que estuvo fuertemente politizado en un momento y ahora está preocupado solo por la sobrevivencia económica. ¿Cómo repolitizar en función de esas 5 medidas que tú planteas para construir una apertura democratizadora? Claro, la cuestión es que la mayoría de estímulos sociales te llevan a pensar que la única forma de salvarte es resolviendo y, como la gente llama, rebuscándose, ¿no? En lenguaje, digamos, popular. La mayoría de la gente te dice, olvídate de lo que pasa en el país y concéntrate en comprar y vender algo, comprar y vender dólares, hacer café, alguna cosa. Pero Eso que se puso de moda ahora, los emprendimientos. los emprendimientos, Se exactamente. abandonaron los proyectos colectivos al sálvese quien pueda individual, el Titanic se hunde. Sálvese quien pueda individual, el Titanic se hunde y tienes que abstraerte de, ellos te dicen, ¿no? De todo lo que te sucede, ¿no? Del gobierno, de la política, de los partidos, pero yo creo que eso es un error garrafal, y más en Venezuela. Pero si tú me dijeras que estás en Finlandia, bueno, tú te puedes abstraer y no sabes ni quién es el primer ministro, ni quién es el diputado tal, y tú sobrevives perfecto y tienes una vida tranquila. En Venezuela todos deben participar políticamente y todos deben activarse. Deben militar en algún partido político, deben organizarse en su comunidad, deben estar en una ONG si quieren, o en una asociación civil, o en cualquier lado, pero sin cambiar las condiciones sociales, jurídicas, políticas, estatales, como la quieran llamar, a nivel general, no va a haber ningún avance importante. Y los avances que individualmente puedas conseguir se pueden revertir en cualquier momento porque las condiciones son muy adversas. Entonces hay que trabajar como sociedad civil fuertemente para empujar un cambio político drástico, radical. Si esta construcción política continúa, no hay forma de surgir. Te voy a dar un dato y cierro con esto. Venezuela, si vuelve a crecer a 5%, que sería algo más o menos optimista de estas condiciones, necesitaría 40 años para llegar a la economía del año 2013. Creciendo un ritmo de cuánto De por ciento? 5% anual. 5% anual. Siempre 5% anual. Necesita 40 años para llegar a la economía del 2013 en el 2054. O sea, vamos a tener un rezago como de 45 años del PIB. Espero que estemos jóvenes para ese momento. Bueno, Sí. con el estrés que se vive, bastante milagroso si se llega hasta ese año. Pero la cuestión es que hay que hacer un cambio muy profundo, muy importante, muy, muy grande. Y si eso lamentablemente no se da, vamos a tener años de estancamiento, de pequeños crecimientos. Te voy a poner un ejemplo. Una persona pesa 100 kilos y está en un campo de concentración nazi y pierde 80 kilos. Está en 20 kilos. Si esa persona aumenta en 10% su peso, va a pasar de 20 a 22. Y de 20 a 22 para una persona que pesaba 100 kilos es nada. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta y la misma persona va a estar en un hospital con suero. Entonces, Venezuela no le sirve crecer 5%, ni 7, ni 8, ni 10, tiene que crecer 20. Y para que crezca 20 tiene que darse un cambio muy drástico, sobre todo de la administración política que hizo que la economía cayera 80. Pero fíjate, Manuel, para ser realistas con eso está el tema de la justicia transicional, ¿no? Sí, Este tema de la justicia transicional implica que los que están no se vean amenazados totalmente en su... me están metiendo más problemas. Sí, porque básicamente se habla de eso. Cuando hay situaciones como esta que requieren cambios tan dramáticos, hay un tema de la negociación donde se tranca, que es el tema de qué pasará con la justicia
y la reparación de todo Claro. lo que ha Y pasado. además los que están no quieren perder sus Es privilegios. correcto, ¿no? Y hacen todo el esfuerzo para mantener el poder y para modernizar las técnicas políticas de control del poder. Entonces, ¿cómo ves tú esta transición y esa apertura democratizadora en términos de justicia transicional? Wow. Esa es la más difícil de todas. Sí. La cuestión es muy complicada, pero creo que hay que irse a ejemplos históricos. Eso no quiere decir que en Venezuela sea lo mismo o que sea directamente aplicable, porque son contextos diferentes, países distintos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que dice es imposible salir de esto. Pero hay países como Polonia, Hungría, Irlanda. exacto, Nicaragua, muchos países que pudieron organizarse, Chile, por ejemplo, para salir de gobiernos autoritarios y empezar una transición democrática. Creo que hay que ir hacia un proceso de negociación y diálogo, pero ese proceso de negociación y diálogo va a ser infructuoso si no hay una organización partidaria opositora fuerte, si no hay una movilización social fuerte, si no hay una presión social fuerte para poder de alguna manera presionar a la coalición dominante para buscar fracturas y meterse en esas fracturas y pensar en una transición que beneficie a todos, ¿no? Evidentemente hay que juzgar, por ejemplo, a los violadores de derechos humanos no puede haber, digamos, perdón, torturadores, estas personas tienen que pagar cárcel, pero habría que negociar, por ejemplo, que otras personas puedan continuar en los cargos para evitar racias o vendetas. Cuando sale Pinochet en Chile, después de la larguísima dictadura, Pinochet se queda 8 o 10 años como jefe de las Fuerzas Armadas y comandante supremo militar. Aquí habría que hacer algo similar. Habría que hacer algo también como En lo que Polonia sucede. también hubo una transición pacífica donde se empezó por compartir el poder hasta la transición definitiva. Exacto. O por ejemplo en Nicaragua, cuando el Sandinismo 1 sale, el sandinismo se queda con la policía y se queda con el ejército para evitar que el partido de Violeta Chamorro pueda ejercer acciones virulentas de persecución y de venganza, ¿no? Aquí habría que hacer algo similar, habría que llegar a un acuerdo para que la sociedad civil administre lo más importante, economía, salud, etcétera, etcétera, y dejarle a la coalición actual las posibilidades que le aseguren que no va a haber represión, persecución, que no se va a hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros. Es correcto. Bueno, ya venimos con Manuel Sutherland, Juan Barreto y el catire Javier Vierdú aquí en un cruce a la izquierda. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Somos infocifrastv.com, la noticia al instante. Somos opinión de lujo
a través de todas las redes sociales, 24 horas, 365 días al año. Somos Infocifras TV. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, vamos a cerrar este interesantísimo programa y vamos, Manuel, a ver cómo le damos un cruce a la izquierda de conclusiones a esto. Todos sabemos que tú eres parte de una, vamos a llamarla así, una organización que se encarga de formar e investigar en función de la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera, de la clase trabajadora. Desde la perspectiva de los trabajadores, ¿qué agenda ves tú que es necesaria desarrollar para hacer viable, además de la apertura democratizadora, un incentivo para que la clase trabajadora se vea incluida en esa apertura democratizadora? Claro, porque marche paralelamente la apertura política con unas medidas económicas que, si bien no permitan ese crecimiento de ese 5% anhelado o más, nos permita fracturar las condiciones actuales y avanzar en mejores condiciones de vida y felicidad de la gente. Mira, la verdad es que Venezuela tiene muchas oportunidades de hacer muchas cosas. Lo que pasa es que, como le hemos dicho, la coalición dominante es una traba muy dura. Es una traba muy dura por su incapacidad de gestión económica probada por años, por su incapacidad de gestión administrativa probada por años, por las sanciones que también acarrea su propia gestión y por las dificultades enormes que tendría para cambiar todo su discurso para un discurso modernizador y pro apertura. Partiendo de la posibilidad de cambiar algunas cosas, yo diría que en Venezuela hay que vender petróleo a futuro. Eso la ley de hidrocarburos no lo permite del todo, pero habría que hacer algunas reformas para que Venezuela pudiera empezar a vender petróleo a futuro y con ese dinero que se pudiera obtener en esa área se pudiera completar el salario de los trabajadores para que al menos se llegue a 150, 200, dependiendo de sobre todo los trabajadores que menos ingresos tienen, como un complemento inicial del salario, mientras se dan las condiciones para que la producción, la productividad se expandan y el salario pueda llegar a 300, 350, 400 dólares, que es lo que debería más o menos ser el salario mínimo. Venezuela tiene 300.000 millones de barriles en reserva, es la reserva más grande del mundo, casi todo eso es extra pesado, pero tiene 60.000 millones de barriles que pudieran venderse a futuro con título financiero y que pudieran entrar al torrente nacional y ayudar a la clase obrera en esta situación de penuria y de pobreza extrema a la cual ha sido sometida. La única traba para eso son las sanciones y la resistencia que tiene el gobierno actual de reunirse con partidos políticos de oposición, de reunirse con la academia, de reunirse con sindicatos, de reunirse con trabajadores a discutir cómo podemos salir de esta situación. El asunto es que el gobierno te lanza medidas económicas que son medidas sorpresas. Lo ideal en un país civilizado es que el gobierno se reúna con gremios, sindicatos, trabajadores, etcétera, y discutan las cosas que deberían cambiarse para que todo mejore y que las propuestas o medidas salgan de esa discusión. El gobierno no discute con nadie, no se reúne con nadie, no conversa con nadie y te lanza medidas que te sorprenden generalmente de manera negativa. Entonces, si nosotros podemos salvar esos obstáculos, se puede vender petróleo a futuro con títulos fungibles, pignorizables en cualquier momento, y eso, ¿sabes qué permitiría? Permitiría la reestructuración de la deuda externa. Esa reestructuración de la deuda externa
nos puede abrir los mercados internacionales para recibir más ingresos, para recibir préstamos, para recuperar el dinero congelado afuera y empezar a invertir en infraestructura. Venezuela necesita invertir en su sistema eléctrico nacional, en sus sistemas para, por ejemplo, tener agua, embalses, carreteras, autopistas, etcétera, y todo eso sería importantísimo para estimular salarios más altos y estimular empleos mejores, empleos más dignos. Yo creo que eso se puede dar y eso se puede organizar. Hace falta voluntad política, hace falta presión social y hace falta organización. Mira, Manuel, el gobierno ha tomado un conjunto de medidas en el área, digamos, monetarista, ¿no? De manejo del valor del dinero. Y el presidente Nicolás Maduro, en su discurso, cuando empezaba el año fiscal, el año de gobierno, su discurso ante la Asamblea Nacional de Rendición de Cuentas, prometió que la relación entre el bolívar y el dólar se iba a mantener estable y que el valor del dólar no iba a pasar de 6 bolívares. Sin embargo, hemos visto cómo se ha depreciado la moneda venezolana mucho más y el dólar ya está rozando los 11 bolívares por dólar. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué hizo el gobierno bien y qué hizo mal? Porque pareciera que hay una incongruencia entre lo que se dice, lo que se promete y lo que se hace finalmente, y lo que ocurre finalmente. Wow, para decirte todo lo que se hizo mal, tendría que quedarme Otra tesis, otra tesis. Tendría que quedarme a vivir aquí. La cuestión es que el gobierno tiene años con una política monetaria muy contractiva. Una política monetarista en un buen caso y haciendo lo contrario por otro caso. Me voy a explicar. El gobierno tiene años restringiendo la cantidad de dinero del ciudadano. Hace, por ejemplo, en el 2011, la cantidad de dinero por habitante era equivalente a más o menos $1.600 por habitante, que era lo que estaba circulando como M2. En la actualidad estamos hablando que hay alrededor de $40 por habitante. Imagínate, de 1.600 se bajó a $40 por habitante, la cantidad de bolívares por persona. Circulante en manos del público. Exacto, eso es lo que tiene el gobierno, los privados, los trabajadores, etc. Es una contracción nunca antes vista en economía. Ellos creen que con eso ellos podían controlar a la inflación. Y el gobierno coloca, por ejemplo, un encaje legal que impide a la banca prestarte. Porque todo el dinero que entra de alguna manera a la banca privada y pública se va al Banco Central y se conserva como encaje. Entonces, esa contracción de dinero hace que tú tengas que ir a comprarte un carro con una maleta de plata o con un cheque, cosa que es totalmente absurda. En países como México, por ejemplo, tú vas a un concesionario y puedes comprarte un carro sin inicial y pagas $200 al mes por 5 años. Es lo normal. Aquí tienes que ir con $30.000 a comprarte un carro, lo cual es absurdo. Y por eso la venta de carros acá en Venezuela cayó en 99%. Ahora, si lo comparamos 2008 hasta 2022. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno? Contrae toda esa cantidad de dinero y por otra parte emite dinero sin respaldo para hacer pagos, pagar a proveedores, hacer sus eventos y también hace que PDVSA le pida dinero al Banco Central. Y entonces el Banco Central le presta a PDVSA y le presta al gobierno dinero que es un dinero completamente artificial. Es un dinero de maquinita. De maquinita, exacto. No tiene ningún respaldo, no vino de impuestos, no vino de venta de divisas. Simplemente es un dinero que la computadora le da 0000 y aparece. Ese dinero que le da 0000 y aparece, termina entrando al torrente económico donde encuentra la misma cantidad de bienes y servicios y eso hace que la inflación suba. Venezuela este año va a tener una inflación alrededor de 150-160%. Es mucho más baja que la que se tuvo en 2018, que fue 130.000%, pero todavía va a ser la tercera inflación más alta del mundo. Entonces, esta es una política completamente fracasada. En Bolivia, Ecuador y este tipo de países... 1.300.000 fue. Bueno, el gobierno dice 130.000 y, como tú dices, diversas consultoras hablan de 1.300.000, 1.600.000. Pero bueno, hablando de cifras oficiales, ¿no?
Ujú. La inflación en Bolivia este año es como 1%. Nosotros vamos a tener 150 En veces Estados más. Unidos cuando pasa el 3% es un escándalo. Bueno, ahorita que hay un Exacto. 10%. Hay un 10%, es una locura y la gente está desesperada y se ala los pelos. Entonces, la cuestión es que la política monetaria también tiene un correlato que es la defensa del tipo de cambio. El gobierno quema divisas de las ventas de petróleo para sostener el tipo de cambio bajo. Entonces gasta 90, 100 millones, 50 millones, 80 millones y esas divisas pudieran servir para otras cosas. Por ejemplo, para vacunas, para ayudar a los niños del Hospital JM de Los Ríos, para evitar que gente se muera por enfermedades de $5 y ese tipo de cosas, pero no, el gobierno la quema en las mesas de cambio interbancaria, Que van a manos de bolsillos privados. que van a manos de bolsillos privados y sobre todo bolsillos que hacen negocios con el gobierno, reciben bolívares por contratos y cualquier cuestión y Compran divisas. compran divisas. Entonces, claro, esa política le conviene a mucha gente. Bueno, mucha gente no. A un grupo de interés determinado. Grupos de Un interés pequeño determinados. grupo de mucha gente. Exactamente. Mira, Manuel y Exactamente. Javier, escucha esto. Esta es la pregunta del $1.000.000. Manuel, ¿se puede seguir siendo de izquierda en un mundo donde domina el pensamiento neoliberal? Un poco para sacarte de la rutina que llevamos, que estamos hablando de la economía silvestre, local. ¿Se puede seguir hablando de izquierda en un mundo neoliberalizado? Javier, yo siento, por ejemplo, que la derecha ha unificado su discurso económico y uno generalmente entiende que el neoliberalismo en sus distintas versiones es la opacidad gobernante, dominante en el planeta desde el punto de vista de las políticas económicas de los organismos internacionales, financieros, etc. Pero tiene la izquierda una política económica que uno pueda decir ante el neoliberalismo tal cosa, ¿no? Tiene un bloque de ideas que puedan unificar lo que en términos de propuesta significa ser hoy de izquierda, si es que se puede seguir siendo de izquierda. No sé si quieres complementar esta reflexión. No, solo la complementaría con la idea de si tiene un bloque intelectual para acompañar esas ideas dirigentes o de fuerza, ideas fuerzas de política económica alternativas al pensamiento neoliberal, porque también hay que formar equipos de trabajo intelectual para políticas alternativas. Eso que llaman los tanques del pensamiento, ¿verdad? Sí. Tenemos que... ¿Tiene la izquierda tanques de pensamiento alternativo? Yo creo que muy poco. Debe haber alguno, pero muy pequeño. Un G, tal vez, una carrucha. La carrucha, exacto. Lo que pasa es que los tanques de pensamiento son pagados por grandes capitales que tienen excedentes económicos y pueden sostenerlos. Pueden tener a 200 personas investigando con buenos salarios. La clase obrera tiene sindicatos muy empobrecidos, sobre todo en América Latina, más o menos, ¿no? Y eso hace que no se investigue y no se estudie desde esta perspectiva. Yo creo que se puede ser de izquierda, sí, porque casi todo lo que la izquierda ha demandado no se ha cumplido, ¿no? En la mayoría de países, la equidad, el acceso a salud, educación gratuita y muchas de esas cosas no se han podido resolver y hay otras cosas que han empeorado. A pesar de que el salario real ha incrementado en casi todos los países, ¿no? Salvo el caso nuestro, por ejemplo. Ahora, yo creo que izquierda y derecha cada día es más difícil de precisar. Alguien te dice algo que puede ser de derecha, alguien, por ejemplo, puede ser de derecha y es pro aborto, alguien de derecha es pro vida, entonces alguien ¿Sabes que hay de izquierda... hay un término que se llama interseccionalidad, ¿no? En las luchas, que dice que hay como varias agendas Claro, que se pueden ubicar en la derecha y en la izquierda en diferentes temas económicos, ambientales, de género, etcétera, etcétera. Y cuando tú combinas todo eso como en una ecuación compleja, tiene una resultante. Y ahí es donde tú ves hacia dónde va un poco el asunto. es que es difícil porque hay muchos temas. Por ejemplo, yo te diría, hay mucha izquierda en Venezuela, bueno, izquierda quizás entre comillas o no, que es muy anti-gay, por ejemplo, o que castiga o dice que hay que aplicar la ley Qatar en Venezuela para ahorcar a los gays, o unas locuras así, ¿no? Entonces hay gente de derecha que es pro LGTBIQ+, ¿no? Entonces el término izquierda y derecha se está perdiendo
en su pureza antigua, que hace, no sé, 50, 60 años era muy fácil. Tú eres de izquierda porque crees que hay que... La dictadura del proletariado, por ejemplo. Dictadura del proletariado, y a fuerza. un Estado interventor. Sartori dice algo más sencillo. Ser de izquierda es indignarse ante la injusticia y luchar por promover los derechos de los más débiles en la sociedad. Una flexibilización, ¿no?, de lo que es ser de izquierda. Ahora es súper largo, súper complicado. Por ejemplo, la cuestión ambiental. Yo puedo decir, bueno, yo soy de izquierda, pero alguien me dice, no, pero tú estás de acuerdo en industrializar el país. Yo sí. Entonces no eres de izquierda porque el ambiente... O sea, es una cuestión ya muy amplia, son muchos temas y mucho más complejos. Entonces yo prefería salirme de esa dicotomía izquierda-derecha. Esa camisa de fuerza. Esa camisa de fuerza, porque las cosas se hacen dependiendo de lo que te pida la situación. O sea, yo no voy a decir que, mira, aquí tengo la receta para aplicarla. No, porque la realidad es cambiante y es diferente. No es lo mismo la Venezuela del 2006 a la Venezuela del 2023. En el 2006 tú puedes aplicar una serie de políticas mucho más amplias, porque tienes una renta y un equilibrio macroeconómico estable. Ahorita tienes que aplicar unas políticas de emergencia, que son diferentes. Entonces, tener una camisa de fuerza ideológica es lo peor que puedes hacer. Sí, no te permite construir los equilibrios. Exacto. Bueno, amigos, ser de izquierda es más bien entonces una posición ético-política. Es estar con la justicia social y estar desde el punto de vista de esos principios éticos con los más humildes, con la sociedad toda, pero entendiendo el compromiso social. Aquí seguimos en el cruce a la izquierda de todos los mediodías de los lunes, empezando la semana discutiendo a profundidad. Nos vemos. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Somos infocifrastv.com, la noticia al instante. Somos opinión de lujo a través de todas las redes sociales, 24 horas, 365 días al año.
Somos Infocifras TV.